Este es el ejercicio número 63, que es del tema de fondos externos requeridos. Y bueno, algunos datos importantes es que el dividendo es de 2.940, la capacidad de propiedad, planta y equipo es del 94%, el impuesto sobre la renta es del 30%, y las cuentas de ingreso neto, costo de ventas, gastos operativos de venta y distribución crecen al doble de la tasa de crecimiento sustentable. Entonces, por acá tenemos la fórmula de crecimiento sustentable, que ya conocemos cómo sacar el ROE. Y B ahorita les voy a explicar qué es. Bueno, el primer cambio para sacar el ROE es que anteriormente nosotros solo usábamos una cuenta, no sacábamos el promedio. Si vemos la fórmula del ROE, dice que es utilidad neta dividido entre capital contable promedio. Para el primer examen nosotros no sacábamos el promedio del capital contable porque solo teníamos un periodo. Acá podemos ver que tenemos dos. Bueno, tenemos tres, pero solo vamos a usar dos. Solo vamos a usar el del 2018 y el del 2017. Que en este caso el capital contable nos dio 68.000 en el 2018 y 72.000 en el 2017. Entonces vamos a sacar el promedio. Entonces sería agarrar los 68.000, sumarlo con los 72.000 y dividirlo entre la cantidad de periodos que estoy utilizando, que en este caso es 2017 y 2018, entonces son dos, y eso nos va a dar 70.000. Entonces ya sabemos que el capital contable promedio es 70.000. La utilidad neta está aquí en la información, en el estado de resultado integral. Entonces ya con eso podemos sacar el ROE. Y eso nos da 7%. Ok. B significa la razón de retención de utilidades retenidas. Nosotros en estos cursos solo llegamos hasta la utilidad neta. Cuando una empresa tiene una utilidad neta, por ejemplo, de 1.000.000. Este es un ejemplo aparte del ejercicio, ¿verdad? Es como para que me entiendan qué significa B. Tenemos 1.000.000, ¿verdad? Bueno, este millón se le va a repartir a los socios y lo que no se reparte va a ir a una cuenta llamada utilidades retenidas, que es una cuenta como de reinversión. Es como un dinero que los dueños de la empresa le dejan para comprar propiedad, planta y equipo, activos o no sé, cualquier otra cosa que ocupe la empresa, como inventarios o así. Entonces, las empresas usualmente tienen una política. Entonces, por ejemplo, digamos que esta empresa tiene una política de, de que reparte el 30% en dividendos. Entonces, a los accionistas se les va a dar el 30%, que va a ser 300.000 en este caso. Y el resto iría a utilidades retenidas, que sería 700.000. ¿Y cómo nosotros obtenemos B? Básicamente B, ese es el porcentaje que representa esto de esto. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la utilidad neta. En este ejemplo es de 1.000.000. Y la dividimos entre las utilidades retenidas. Y eso nos daría 70%. Y ese monto sería B en este ejemplo ficticio.
Pero a veces a nosotros no nos dan el monto de las utilidades retenidas, nos dan un acumulado, como lo podemos ver en este ejemplo, en este ejercicio. Que las utilidades retenidas es como un tipo de acumulado, no es como la utilidad retenida que se tiene de ese periodo en sí. Entonces, eso tendríamos que sacarlo. Entonces, si nosotros tenemos la utilidad neta y tenemos el monto que se llevaron los accionistas, hacemos esta fórmula. 1 menos el monto que se le pagó a los accionistas, que en este caso es de 300,000, y el monto de utilidad neta, que en este caso es de 1,000,000. Y eso nos va a dar igual 70%, ¿verdad? Este es un caso ficticio, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer el que sí corresponde a este ejercicio. Bueno, en este caso podemos ver que en el enunciado, en el punto número A, nos dice que los dividendos se encuentran incluidos en los estados financieros del 31 del 3 del 2018, obedeciendo a la política de la empresa, y que el dividendo es de 2.940. Tenemos el dividendo, no nos dieron las utilidades retenidas, entonces usamos la fórmula de 1 menos los 2.940 de utilidad de dividendo sobre la utilidad neta, que en este caso es de 4.900. Y eso nos da 40%. Bueno, aquí ya lo tenía medio hecho, pero lo voy a volver a hacer. Bueno, aquí podemos ver que ya tenemos aquí ya tenemos todos los elementos que necesitamos. Ya tenemos el ROE, que es 7%. Ya tenemos B, que nos acaba de dar 40%. 1 menos, y repetimos lo mismo de arriba, 7% por 40%, y eso nos da 2.88%. Pero si nos fijamos, el enunciado dice que las cuentas de ingreso, costo de ventas, gastos operativos de ventas y distribución crecen al doble de la tasa de crecimiento. Entonces esta tasa la multiplicamos por 2, sería 2.88 por 2, nos da 5.76 de crecimiento. Entonces, ¿qué cuentas van a crecer al 5.76%? Sería de ingresos netos, el costo de ventas, y igual sería el de gastos operativos, no, gasto de ventas y distribución. Hay que tener mucho cuidado a la hora de multiplicar las cuentas por el crecimiento, porque muchas veces lo que uno hace es multiplicarlas solo por este monto que está acá. Y bueno, eso estaría malo porque solo le estaría multiplicando por el 5% y no sería un crecimiento, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es a ese crecimiento sumarle 100% para así obtener 105%, 0.76%. Ok, agarramos los 46.500, lo multiplicamos por 105.76% y eso nos da
49.178. Acá hacemos lo mismo con el costo de ventas. Eso nos da, digo, $34.658, pero lo redondeamos a 59. Sacamos la utilidad bruta, que la resta entre esas dos, que nos da 14.519. Hacemos lo mismo con el gasto de ventas y distribución, que nos da 4.242. Y vamos a ver. Aquí dice que se exceptúa ese crecimiento para los gastos administrativos y los gastos financieros, los cuales se espera que se mantengan constantes. Entonces, ese crecimiento para los gastos administrativos no va a ocurrir, entonces sería el mismo monto. Sacamos la utilidad operativa. Y eso nos da 4.787. Los gastos financieros también se mantienen constantes. Y el UAI nos da 4.366. Bueno, aquí hay que tener un poco de cuidado, porque si vemos en este estado de resultado integral, vemos que el impuesto sobre la renta, en vez de ir restando, está sumando. Ok, eso puede ocurrir cuando se tiene un saldo a favor en el Ministerio de Hacienda. Ese es ese es como un monto que está ahí como para confundirlos, ¿verdad? Cuando ustedes lleguen a legislación tributaria, se van a dar cuenta que a veces se tienen saldos a favor en el Ministerio de Hacienda por cualquier motivo, digamos. Podría ser que, no sé, usted pagó impuestos de manera errónea en un periodo anterior, entonces pagó más de lo que debía pagar, y ahora ese saldo, el saldo del otro año, usted no lo paga, sino que usted se lo queda porque usted ya lo pagó. No es algo que sea muy común que ocurra, pero puede ocurrir. Pero aquí lo que nosotros vamos a hacer va a ser hacerlo como normalmente deberíamos de hacerlo, que sería restarlo. Entonces, lo que nos dio ahí, que es 4.366, lo multiplicamos por el 30%, que en ese caso nos dio 1.310. Restamos esos dos y ya tenemos la utilidad neta. Bueno, ahora como les expliqué anteriormente, tenemos la utilidad neta. Ya sabemos cuánto se va a las utilidades retenidas, que es el 40%, si mal no recuerdo, sí, el 40%. Entonces el otro 60% se iría de dividendos. Entonces sería 3.056 por el 60% y vamos a obtener el monto de dividendos, que en este caso sería 1.834. Y el monto de utilidad retenida sería 1.222. Ok. El monto de utilidad retenidas al inicio del periodo, el acumulado, era de menos 78.530.
que era un monto negativo. Ahora tenemos un incremento en las utilidades retenidas que acabamos de sacar, que son estos 1222. Y restamos estos dos para obtener el saldo de las utilidades retenidas finales. En este caso sería 78.530 menos 1222. Perdón, más bien es sumado. Es menos 78.530 más 1222. Y eso nos da 77.308. Yo sé que el profe, me imagino yo, bueno, cuando yo lleve el curso, yo sé que el profe nos da unos pasos. Sé que son estos, no sé cómo se llaman los pasos. Creo que este era el paso número 1, que era incremento en ventas. Creo que este que acabamos de hacer de las utilidades retenidas era el paso número 2, que era el de sacar cuál es el monto de las utilidades retenidas. Este monto es negativo. Saber cuál era el monto de las utilidades retenidas. Y creo que el paso número 3 era como de el estado de situación financiera de las cuentas. Ok, aquí podemos ver, bueno, aquí les apunté la fórmula para hacer el del estado de situación financiera, que va a ser la cuenta, en este caso, la que sea efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, dividido entre las ventas del 2018. Ese monto nos va a dar un porcentaje, un número en fracción, y ese monto lo vamos a multiplicar por las ventas del 2019. En este caso, como dice en el enunciado, en el punto creo que que dice, tanto los activos circulantes como las cuentas por pagar y los acumulados por pagar se incrementan en forma espontánea con el incremento de la operación en ingresos netos. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser agarrar la cuenta de efectivo, que en este caso la cuenta de efectivo está por acá, que es de 13.469. Lo vamos a dividir entre las ventas del periodo del 2018, que las ventas son de 46.500. Y este monto se va a multiplicar por las ventas del 2019. Que las ventas de 2019 son las que acabamos de proyectar. Entonces sería este monto que está por aquí, que es de 49.178. Y ese monto nos va a dar 14.245. Y lo mismo va a ser para todas las demás cuentas. Va a ser el mismo cálculo. No las voy a calcular, sino que solo voy a poner el resultado porque sí, es el mismo cálculo. El de cuentas por cobrar da 10.549. El de inventarios da 614. El de activo pagado por adelantado da 112. El de cuentas por pagar da 17.177. Y el de acumulados por pagar da 1.514.
Y bueno, así ya terminamos con este paso. Ahora lo que tenemos que hacer es eh, sustituir estas cuentas en el estado de resultado, no mentira, en el estado de situación financiera de este periodo, que por acá están. Voy a poner acá. Bueno, la cuenta de efectivo nos dio 14.245. Estas cuentas las voy a copiar directo. Y la de cuentas por cobrar, 10.549. Inventario, 614. Y activo pagado por anticipado, 112. Y el total de activos corrientes nos da, ya les digo, 25.520. Podemos ver que el enunciado en el punto F dice: tanto el goodwill como los otros activos de largo plazo, los activos intangibles, las deudas por pagar a corto y largo plazo, otros pasivos de largo plazo y las cuentas de capital social y pagado en exceso se mantienen constantes. Bueno, eso quiere decir que el monto no cambia, solo va a cambiar para las cuentas que nos tocó hacer ese crecimiento. Entonces, en el lado de pasivos, entonces la cuenta por pagar nos dio 17.177. Y acumulados por pagar nos dio 1.514. Y el total de pasivos circulantes nos va a dar 29.042. Y bueno, con esto el total de pasivos nos va a dar 67.989. Y nos pasamos a capital contable. Ok, aunque en capital contable no tenemos cuentas que hicimos ese crecimiento para el estado de situación financiera, tenemos la cuenta de utilidades retenidas que el monto cambió. Entonces eso hay que cambiarlo. Entonces vamos a poner menos 77.308. Y el total de capital contable nos va a dar 69.222. Y el total de capital contable y pasivo nos da 137.211. Ok, y bueno, ahora vamos a sacar el FER. Que bueno, no sacamos el total de activos. El total de activos nos da 136.361. Entonces el activo, ya sabemos que nos da 136.361. Menos el pasivo y el patrimonio, que en este caso es de 137.211. Y eso nos da 800
50. Nos da menos 850. Bueno, en este caso, la empresa no necesita fondos externos requeridos, porque el pasivo y el patrimonio es más alto que los activos. Básicamente, la empresa tiene bastante efectivo y bastante capital contable. Cuando me refiero a efectivo, me refiero a efectivo, digamos, en préstamos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya sabemos cuánto nos da el FER. Y así terminamos el punto número 1 del ejercicio 63.